Cadena 30, la televisión más abierta. A ver, quiero regresar rápidamente con Jorge Fernández Menéndez, un poco para contextualizar lo que ha ocurrido en México cuando caen pues quienes son considerados los cabecillas de grupos criminales. Hemos visto, Jorge, en algunos casos como la detención de la Barbie o la muerte de Arturo Beltrán Leiva, que un fenómeno que se ha dado en los cárteles es la desintegración, la creación de pequeños grupos de lo que antes era un gran cártel. ¿Te parece, si se confirma la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, que podríamos estar frente a un escenario de ese tipo? Mira, yo creo que son dos cosas diferentes. Primero, sí. Un punto, lo que platicaban ustedes sobre la identidad. Por supuesto, en este tipo de cosas se tiene que hacer una serie de estudios médicos para confirmar la identidad. Pero yo no recuerdo ningún jefe de cártel que al momento de ser detenido se pareciera a las fotos anteriores que se tenían de ellos, sí, ¿no? Sí. El caso quizás más notable fue el de, sin duda, el de Amado Carrillo, sí, que murió en aquella operación, que además era una operación de cirugía plástica, entonces se veía muy cambiado su rostro, pero así ha ocurrido con todos, todos al ser detenidos o al ser muertos, se los ve muy diferente, porque por las propias razones de su actividad cambian su rostro, cambian suben de peso, bajan de peso, se operan para no ser identificados, y evidentemente no hay de ninguno de ellos muchas fotos. Respecto a lo que preguntabas, Pascal, el punto de qué ocurrirá, hay una diferencia muy importante del cártel de Sinaloa con los demás cárteles. El cártel de Sinaloa no es un cártel vertical. Yo incluso en algún libro he dicho que más que un cártel es una federación, digamos. Un holding, claro, sí, una federación, ¿no? Sí. Son una suma de distintos grupos que tienen como si vamos a hablar de una empresa, una suerte de consejo de administración general con una amplia autonomía, una suerte de cobijo de cada uno de estos grupos, de grupos que incluso pueden en algunas ocasiones estar enfrentados entre sí, como ha ocurrido, y tomando distancia, como ha ocurrido en Guerrero o como ha ocurrido en Michoacán. En ese sentido, sin duda lo que va a ocurrir, hay que recordar que bueno, todavía queda ahí operando y en libertad aparentemente el Mayo Zambada y otros personajes, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que esos distintos grupos van a tomar un margen quizás de autonomía mayor. Sí, es que no hay una consolidación de ese consejo de administración en torno a 2, 3 figuras, pero nunca fue el cártel de Sinaloa un cártel estrictamente vertical. Tampoco lo fue, digamos, lo que sería su predecesor, que fue el cártel de Amado Carrillo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que apuntas, Jorge. Atalo Mato tiene una pregunta para ti. Sí, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Oye, hola, respecto a este reacomodo que mencionabas hace un momento, quizá un reacomodo de cárteles que pudiera haber después de esta detención del Chapo Guzmán, ¿qué estimación tienes en cuanto a que si se relajará o se incrementará la violencia en nuestro país? Hablando de que, pues, obviamente hay algunos otros cárteles importantes, ¿no? Mira, siempre hay un margen de violencia, pero depende también de qué es lo que haya ocurrido con sus estructuras operativas. Decíamos hace unos minutos que las estructuras operativas de los distintos cárteles, no solamente de parecían haber sufrido golpes muy severos en los ámbitos financieros, en los ámbitos operativos, como no ha sido explícito por las autoridades, pero aparentemente lo que hicieron fue un esquema donde rompieron la conexión que hay entre los jefes de los cárteles y sus grupos operativos. Entonces, si eso es así, si así se dieron las cosas, así ocurrieron, puede haber, por supuesto, acciones violentas, reacciones de distinto tipo, pero también puede ser que se obligue a esos cárteles a tener un reacomodo interno, quizás algunas venganzas que siempre ocurren en este tipo de cuestiones, pero no estoy tan seguro que necesariamente tenga que haber una ola de violencia radical, digamos, después de la detención de un personaje de estas características. Quizás ya con el tiempo, una vez que
que los grupos se reacomoden y vean cómo qué le queda a cada uno, algo de esos pudiera ocurrir, ¿no? Pues Jorge, muchas gracias, nos mantenemos en comunicación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.